Mi Cine Inclusivo y Frontera Geek presentan Tres monos sabios, los dioses de Miyajima. Esta es la versión accesible del cómic Los dioses de Miyajima, un relato escrito en sangre. El guión es de Miguel Ángel Font y el arte, muy detallado y realista, es obra de Horacio Boriotti. Comenzamos. Residencia para menores tutelados Children's Hope. Una noche fría y húmeda, típica de la capital peruana, Lima. Un vehículo policial y un coche alquilado aguardan en los jardines que rodean la imponente mansión. Cámaras de vigilancia reflejan las extremas medidas de seguridad de la casa, y en el despacho del piso más alto, dos personas sostienen una conversación. Fátima Quispe, una joven niñera peruana, menciona haber visto algo increíble. Ha estado en presencia de 3 fantasmas. Para explicar el suceso, Martin Houman, un doctor holandés, le hace algunas revelaciones. Su relato se sitúa casi 300 años atrás, durante el Japón feudal, en la hermosa isla de Miyajima. Un paraíso verde y bendecido por los dioses, que no tardaría en ser profanado por la codicia del hombre. En una aldea vecina, en la costa de Hiroshima, andaba Arinobu, un experto artesano con gran talento en la talla de madera. Tenía el cuerpo muy delgado, la barba desarreglada y las manos heridas por su arduo y esclavizante trabajo. Arinobu había caído en manos de un codicioso y abusivo comerciante de nombre Mizuno. Esa tarde, en casa del mercader, el humilde artesano le entregaba una hermosa pieza de su trabajo, un pez de madera adornado con una brillante piedra color magenta. Y aunque Mizuno parecía apreciar la obra, no tardó en centrar su atención en la bolsa de monedas que Arinobu traía consigo. «Aquí no está todo», le dijo con voz autoritaria y adusta. Cansado y maltrecho, Arinobu le suplicó por una prórroga de su deuda. Pero Mizuno se limitó a recordarle que la pierna de su hijo no se iba a curar sola. Arinobu le confesó que no tenía recursos para comer, le mostró las profundas llagas que tenía en las manos. Y fue entonces cuando Mizuno decidió proponerle un trato. Abriendo un cofre de madera, el comerciante contempló la pintura de una mujer. Kana, aquella con la que deseaba casarse, la hija del gobernador de la zona. Con las tallas de Arinobu, una buena suma de dinero y otras joyas, Mizuno deseaba comprar la mano de Kana en matrimonio y necesitaba completar su proposición con algo muy especial. Un trabajo que tuviera que ver con los animales favoritos de la mujer, los monos. El mercader introdujo la mano en su túnica y sacó 3 piedras preciosas, una amarilla, una verde y una roja. Arinobu vio un rayo de esperanza y tímidamente preguntó si, en el caso de realizar el encargo, su deuda quedaría finalmente saldada. Mizuno le respondió que sí, pero había una condición. La figura tenía que ser tallada con madera proveniente del árbol sagrado que crecía en la isla de Miyajima. La mirada de Arinobu se estremeció frente a aquellas palabras. Dijo que no quería insultar a los dioses, pero Mizuno insistió. Tomó un frasco de cerámica azul y se lo mostró diciendo: ¿acaso los dioses preparan la medicina de tu hijo? Este será tu último trabajo. Tiene que ser perfecto. Los ojos desesperados del artesano lo dijeron todo. Custodiado por los 2 guardias que protegían al mercader, Arinobu abandonó la casa. En sus manos sujetaba el frasco azul con mucha aprensión. ¿Qué no daría un padre por sus hijos? Al día siguiente, en la humilde pero cálida cabaña de Arinobu, el agotado artesano aún descansaba a la luz de la mañana. Las voces de sus 3 hijos lo despertaron. Un largo abrazo evidenció el amor entre los niños y su padre.
Arinobu era feliz. Un día más, su hijo mayor, Saito, podía tomar su medicina. Desde hacía años, el pequeño caminaba con dificultad, apoyado en una muleta de madera. Siempre que buscaba inspiración, Arinobu pasaba horas contemplando a sus hijos. Se encontraban frente a la cabaña, recogiendo los frutos de un árbol. Koji, el pequeño, era quien los arrancaba de las ramas. Estaba sentado sobre los hombros de su hermano mediano, Takeru, el más grande y fuerte de los tres. A su lado, Saito recibía las frutas y las guardaba bajo su túnica. Aquella inocente y amorosa escena le dio a Arinobu la idea que necesitaba. Dibujó el boceto de 3 monos sentados, uno al lado del otro. El primero se tapaba los ojos, el segundo las orejas y el tercero la boca. Entre diseños y trazos, el día transcurrió tranquilamente y llegó la noche. Arinobu cogió un machete y, ataviado con un gorro que le ensombrecía el rostro, dejó a sus pequeños durmiendo para escabullirse bajo la luz de la luna. Tomó un pequeño barco, navegó hasta la isla de Miyajima y ahí, oculto entre las montañas, lo encontró. El imponente árbol sagrado que se alzaba en el centro de un pequeño lago. El árbol sagrado era un portal creado por los dioses para transitar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Una celebración de la magia y la espiritualidad que nadie se había atrevido nunca a mancillar. La angustia y el pesar de Arinobu se ahogaban entre lágrimas sinceras. Sin embargo, decidió continuar. Cuanto más se acercaba al árbol, vio que su corteza estaba cubierta de una resina púrpura. Pequeñas luciérnagas del mismo color volaban a su alrededor. Al tocar el tronco por primera vez, sintió los remordimientos más pesados de su conciencia. Hasta creyó escuchar voces rogándole que se marchara, pero aquellas advertencias no fueron suficientes. El artesano blandió su machete y atacó la corteza. Una gran cantidad de savia púrpura brotó del profundo corte. Parecía una herida sangrante. Y fue entonces cuando los dioses le dieron a Arinobu una última oportunidad, antes de que fuera demasiado tarde. Disfrazado de campesino, uno de los dioses se le apareció y le habló. Pero Arinobu ya no atendía a razones y su maléfica mirada anticipó su respuesta. Empuñó el machete, se abalanzó sobre el indefenso campesino y lo decapitó salvajemente. ¿Quién le iba a decir que acababa de asesinar a un dios? La sangre salpicó en todas las direcciones, manchando incluso las raíces del árbol sagrado, pero al artesano no le importó. Siguió cortando el tronco hasta que pudo arrancar la corteza que necesitaba. Mientras volvía a su barca con el botín, Arinobu no pudo ver cómo la sangre que había salpicado al árbol era absorbida por el propio tronco. La sed de venganza de los dioses de Miyajima acababa de despertar. Ya, ¿pero dónde están los fantasmas que yo vi?, pregunta Fátima con inquietud. Paciencia, le responde Martin. Pronto lo entenderás todo. Llegó la mañana siguiente. En la cabaña de Arinobu, sus hijos descubrieron la misteriosa madera oculta bajo un paño. La savia púrpura brillaba todavía sobre algunas zonas del tronco, y los hermanos se preguntaron cuál sería su origen. Sin embargo, al ser descubiertos por su padre, éste los echó de allí. El artesano parecía cambiado, seco y esquivo. Se marchó con la madera y se concentró en terminar la figurita para Mizuno. Arinobu no comió durante 2 días. Tomando como referencia el boceto de los 3 monos, martilló, talló, pulió la madera y engarzó las 3 gemas del mercader al vientre de cada simio. Asignó la amarilla al que se tapaba los ojos, la verde al que se tapaba las orejas y la roja al que se tapaba la boca. Al anochecer, Arinobu esperó a que los pequeños estuvieran dormidos para abandonar la cabaña,
Pero no contaba con que Saito estuviera fingiendo y despertara a sus hermanos inmediatamente. En silencio, los niños siguieron a su padre por toda la aldea hasta que lo vieron entrar en una de las casas más grandes. Su curiosidad iba en aumento y los llevó a acercarse a una elevada ventana de la vivienda. Era la casa de Mizuno y sus dos guardias. Koji subió a hombros a Takeru y a través de la ventana pudo ver cómo el avaro comerciante llenaba de elogios a su padre. El trabajo era perfecto, por fin podría casarse con Kana. Entonces, Arinobu le recordó que su deuda quedaba por fin saldada, pero Mizuno lo miró con gravedad. Dos testigos lo habían visto robar la madera del árbol sagrado y tenían que comprar su silencio. Mientras Arinobu y Mizuno discutían, Saito le preguntó a Koji qué era lo que estaba sucediendo, sin saber que ellos no eran los únicos espías esa noche. Desde el cielo, los dioses de Miyajima estaban a punto de ejecutar su venganza. Los ruidos que hacían los niños en el exterior llamaron la atención de uno de los guardias de Mizuno. El hombre se acercó a la ventana y, ante la sorpresa de su amo y del artesano, agarró al pequeño Koji del pelo y lo metió en la habitación. Asustado, Saito le pidió a Takeru que salvara a su hermano, mientras el segundo guardia rodeaba con sus brazos el cuello de Arinobu. El artesano forcejeaba, tratando de explicar que Koji no era más que su pequeño hijo, no suponía una amenaza para nadie. Pero el desalmado Mizuno dio la orden de acabar con los dos. Con un solo movimiento, el guardia que inmovilizaba al artesano le partió el cuello. Y el pequeño Koji, quien lloraba la muerte de su padre, gritó de dolor cuando le quemaron los ojos con una antorcha incandescente. Satisfechos, los dioses pensaron que todo acababa ahí, pero Takeru apareció en el umbral. Gritando rabioso, atacó al asesino de su padre, pero no vio cómo el segundo guardia se le acercaba por la espalda con la antorcha de hierro aún en la mano. La levantó y golpeó con ella el rostro del niño hasta casi arrancar su mandíbula. La sangre salpicó violentamente a Mizuno, también a la talla de los monos que aún sostenía. Al contacto con el líquido, la gema roja de la figurita comenzó a brillar. Y es que los dioses de Miyajima no estaban para nada contentos. Fuera de la casa, el único de los hermanos que seguía con vida intentaba pedir ayuda desesperadamente. Pero el clamor de Saito solo llegó a oídos necios y a vecinos desalmados que le dieron la espalda. Desde la ventana, Mizuno ordenó que lo capturasen. Saito trató de huir, pero su cojera se lo impidió. Forzado a entrar en la casa por el asesino de su padre, vio los cadáveres de su familia con lágrimas en los ojos. Y entonces, el despiadado guardia tomó una espada y le cortó el cuello. Con la muerte del último niño, los dioses tuvieron más que suficiente y decidieron actuar. Un potente brillo comenzó a emanar de las 3 gemas de la figurita, y una humareda púrpura envolvió la mano de Mizuno, quien asustado arrojó la estatua de madera lejos de sí. Y es que los dioses, a través de la figurita, trajeron a los niños de vuelta para equilibrar la balanza de la justicia, pero el tránsito de sus almas por el mundo de los muertos había cambiado su apariencia por completo. El pequeño Koji regresó transformado en una delgada criatura con la piel cubierta de vendajes amarillo oscuro. Su rostro estaba cubierto por un viscoso pellejo de carne quemada, la cual cegaba sus ojos. Takeru, el más grande y fuerte de los 3 hermanos, se convirtió en una descomunal bestia de aspecto similar al de un gorila. Sus ojos rojos y sus mandíbulas desgarradas lo hacían aún más terrorífico. Finalmente, Saito, el tierno pero avispado niño de la muleta, regresó transformado en un ser de hocico alargado, similar al de un mandril. Su alto y delgado cuerpo estaba cubierto de una vieja toga verde que descubría su brazo izquierdo, aquel con el que antaño sostenía la muleta y que en esta evolución monstruosa se había convertido en una combinación de largas hiedras y ramas.
El mercader fue víctima de Saito, quien lo envolvió con las puntiagudas ramas de su brazo. Con ellas atravesó su cara y su torso una y otra vez, hasta que, por la presión de las ramas, su cuerpo estalló en 1000 pedazos. Mientras, Takeru atacó al asesino de su padre. Usando su descomunal fuerza, le dio una buena dosis de su propia medicina. Le arrancó la mandíbula del rostro y aplastó su cabeza a golpes. Koji, el más ágil de los tres, saltó sobre el guardia que le había dado muerte y hundió las garras de sus pies en el cráneo del atemorizado malhechor. El hombre cayó al suelo y la bestia devoró sus entrañas, con una sonrisa. Esa noche no hubo piedad para nadie, ni siquiera para los vecinos de la aldea, pues los tres hermanos decidieron que iban a cobrarse la falta de ayuda. Casa por casa, las bestias arrasaron con todo y los dioses se disgustaron profundamente. El corazón de los niños se había llenado de la misma maldad que el de sus verdugos. Cuando los monstruos volvieron a la talla para reunirse con su padre en el más allá, los dioses cerraron el portal como castigo y las bestias quedaron atrapadas dentro de la figurita. Ciegas de ira, allí esperaron durante siglos hasta que lograron encontrar una vía de escape. Cuando un niño se encuentra en una situación de gran peligro o desamparo, la figurita se le aparece. Ese fue el caso de Lola, una niña que estaba a punto de ser abusada por el viejo clérigo de una iglesia durante los años 60. Lola sabía cómo llamarlos. Tan solo tenía que imitar 3 veces la postura de los monos en la figurita, y ellos le concederían 3 deseos. El primero fue que aquel clérigo enfermo dejara de molestarla, y las bestias lo despedazaron. Lola sintió alivio, pero desconocía las verdaderas intenciones de sus monstruosos aliados. Una vez cumplido el resto de sus deseos, ellos se la llevarían para siempre. En la residencia de Children's Hope, Martin da su relato por finalizado y Fátima siente un escalofrío ahora que sabe que Zoe corre un gran peligro. Así es, Martin lo confirma. La niña ya ha consumido 2 de sus 3 deseos. En ese momento, Zoe dormía tranquila un piso más abajo, en una habitación vigilada por varias cámaras de seguridad. Nos esperan 3 noches muy largas, anuncia Martin mientras camina hacia una estantería del despacho. Allí se encuentra la talla de los 3 monos sabios. La toma entre sus manos y sonríe. Pase lo que pase, estoy preparado, le dice. El reflejo de la brillante figura en sus gafas evidencia la obsesión que siente por ella, y ensimismado concluye: tengo muchas ideas para trabajar. Fin. Así acaba el cómic de los dioses de Miyajima. Ahora continúa la historia en la novela, El misterio de los 3 monos sabios. Este cómic accesible es una producción de micineinclusivo.com, en colaboración con el equipo del canal Frontera Geek.